La riqueza empieza en la mente. Antes de que cualquier persona acumule una gran fortuna, primero construye una forma distinta de pensar. La diferencia entre quien lucha toda su vida por dinero y quien logra libertad financiera no está en la cantidad de oportunidades, sino en la calidad de sus pensamientos. Hay quienes creen que la riqueza depende de la suerte, de contactos o de un talento oculto. Pero en realidad, la riqueza surge del orden mental, de la capacidad de ver patrones donde otros ven caos, de la habilidad de razonar con calma cuando todos se dejan llevar por la emoción. La mente humana es el instrumento más poderoso del universo financiero. Con ella puedes crear, multiplicar o destruir tu propia fortuna. Y el problema es que la mayoría de las personas nunca aprende a usarla a favor del dinero. La usan para justificar por qué no pueden, por qué no es el momento, porque la vida les debe algo. Pero no para analizar, mejorar ni crear valor. Los verdaderos inversores, los que construyen riqueza sostenible, no se obsesionan con el dinero. Se obsesionan con la claridad. Saben que si la mente está en orden, el dinero fluye naturalmente hacia las decisiones correctas. Su objetivo no es tener más, sino entender mejor. Por eso, el primer paso hacia la libertad económica no está en un libro de inversiones, sino en una transformación interior. El dinero no resuelve la pobreza mental. Puedes ganar más y seguir siendo prisionero de tus impulsos, tus miedos y tus creencias limitantes. Por eso, antes de invertir en acciones, en negocios o en bienes raíces, necesitas invertir en la forma en que piensas. Este audiolibro no es una guía de fórmulas ni de estrategias rápidas. Es un viaje hacia el interior de la mente que genera riqueza. Te enseñará a reconocer los modelos mentales que usan las personas más lúcidas, disciplinadas y prósperas del mundo. No porque nacieron diferentes, sino porque aprendieron a pensar con estructura. Imagina que tu mente es un mapa. Si los caminos están mal trazados, llegarás siempre a los mismos lugares: deudas, frustración, impulsos, miedo. Pero si actualizas ese mapa con modelos mentales sólidos, principios que te ayudan a pensar con lógica y perspectiva, tus decisiones cambiarán. Y cuando tus decisiones cambian, tu destino cambia contigo. La mayoría de las personas fracasan no por falta de información, sino por exceso de confusión. Consumen consejos financieros sin criterio, persiguen tendencias, se dejan llevar por la emoción colectiva. Pero la riqueza no nace en el ruido. La riqueza nace en el silencio de la reflexión. En ese espacio donde puedes analizar sin urgencia, observar sin juzgar, decidir sin miedo. Los modelos mentales de riqueza son los cimientos invisibles de toda fortuna. Son marcos de pensamiento que te permiten simplificar lo complejo y actuar con sensatez. Cada vez que te enfrentas a una decisión económica, comprar, vender, invertir, ahorrar o renunciar, tu mente activa un modelo mental, aunque no lo sepas. La diferencia está en si ese modelo es consciente o automático. Los pobres piensan con modelos heredados, impulsivos o emocionales. Los ricos piensan con modelos deliberados, probados y lógicos. La gran ventaja de quienes han alcanzado la libertad financiera no es su inteligencia, sino su capacidad para evitar errores. Ellos no buscan tener siempre razón. Buscan tener claridad. Saben que el pensamiento racional, la paciencia y la coherencia valen más que cualquier oportunidad pasajera. El propósito de este audiolibro es ayudarte a desarrollar esa estructura mental. Una mente entrenada para pensar en términos de causa y efecto, de largo plazo y de aprendizaje constante. Una mente que no reacciona, sino que razona. Si alguna vez te has sentido frustrado por trabajar duro y no avanzar, este contenido te mostrará el porqué. El esfuerzo sin dirección mental no genera riqueza. El trabajo sin análisis crea cansancio, no resultados. Pero una mente clara puede multiplicar cada acción, porque entiende el porqué detrás de cada movimiento. La riqueza no es solo acumular dinero, sino también acumular sabiduría aplicada. Y la sabiduría nace cuando logras unir dos mundos, la emoción y la razón. El equilibrio entre ambos es lo que permite tomar decisiones poderosas, pero estables.
Sin emoción no hay impulso, pero sin razón no hay dirección. En las próximas horas, aprenderás que el pensamiento estratégico no pertenece solo a los grandes inversionistas. Cualquier persona puede aplicarlo en su vida cotidiana, en cómo administra su tiempo, cómo gasta su dinero, cómo decide en pareja, cómo invierte en sí misma. Porque la riqueza no se limita al dinero, sino a la forma en que vives, eliges y piensas. Verás que la mente humana funciona por patrones. Y quien comprende esos patrones puede anticipar, adaptarse y prosperar. Por eso, este audiolibro no busca enseñarte qué pensar, sino cómo pensar mejor. A lo largo de los capítulos, recorreremos ideas que transforman el modo en que ves el mundo financiero. Aprenderás por qué las personas más sabias piensan al revés de la mayoría, cómo detectan errores antes de cometerlos, y cómo logran mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. El verdadero lujo no es tener más, sino vivir con claridad. La claridad te da paz, enfoque y libertad. Y esa claridad nace de una mente estructurada, educada en la lógica, disciplinada en la paciencia y guiada por la sabiduría. Así comienza este viaje, hacia dentro de tu mente, hacia ese lugar donde nacen las decisiones que construyen o destruyen tu riqueza. Porque la mente humana es la primera empresa que debes aprender a administrar. Si logras entender cómo funciona tu pensamiento, cómo se forman tus juicios y cómo tus emociones interfieren en tu percepción del valor, entonces estarás listo para dar el siguiente paso, pensar como los verdaderos creadores de riqueza. La riqueza empieza en la mente. No hay fortuna más poderosa que una mente entrenada para ver la realidad tal como es, no como desea que sea. Y cuando esa mente se vuelve disciplinada, el dinero se convierte solo en una consecuencia natural. Capítulo 1. Pensar correctamente antes de actuar. Antes de cada decisión económica, hay un instante invisible. Un espacio diminuto entre el impulso y la acción. Ese instante es el punto de inflexión donde se define el destino financiero de una persona. La mayoría no lo percibe. Actúa sin detenerse a pensar. Compra, vende, gasta o invierte porque sintió que era el momento. Pero los verdaderos constructores de riqueza hacen justo lo contrario, piensan antes de moverse. Pensar correctamente no significa dudar eternamente, sino detenerse el tiempo suficiente para ver el cuadro completo. Porque toda decisión que nace de una emoción tiende a ser una reacción, y toda reacción tiene un costo. El pensamiento claro no elimina las emociones, las integra. Aprende a escuchar la voz de la razón aun cuando el miedo o la euforia intentan gritar más fuerte. El primer principio del pensamiento correcto es separar los hechos de las interpretaciones. Los hechos son neutros, sube el precio, baja el mercado, hay inflación, el empleo cambia. Las interpretaciones son lo que tú haces con esos hechos. Mientras la mayoría reacciona con pánico o codicia, el pensador disciplinado se pregunta: ¿qué significa esto realmente? ¿Qué oportunidad o advertencia contiene? El pensamiento correcto requiere humildad. Reconocer que no lo sabes todo, que puedes equivocarte, que el mundo cambia más rápido que tus creencias. Esa humildad intelectual es la base de la inteligencia financiera. Porque quien cree saberlo todo deja de aprender, y quien deja de aprender deja de crecer. La mente que piensa bien no busca tener razón, busca comprender la realidad tal como es. Y en el mundo financiero, comprender la realidad implica aceptar que no controlas los resultados, solo las decisiones. Puedes decidir ahorrar, invertir, estudiar, pero no puedes controlar el mercado, la economía o la suerte. Por eso, pensar correctamente es dirigir la energía hacia lo que sí depende de ti. El segundo principio es entrenar la mente para ver a largo plazo. El ser humano está programado para la gratificación inmediata. Queremos resultados rápidos, emociones fuertes, logros visibles. Pero la riqueza real se construye en horizontes largos, invisibles al ojo impaciente. El pensador financiero sabe que el tiempo es su mayor aliado. Mientras otros buscan emociones, él busca consistencia. Mientras otros quieren doblar su dinero en semanas, él siembra durante años para cosechar en paz.
Pensar correctamente es aceptar que el crecimiento sostenido se parece más a una curva lenta que a un salto repentino. El árbol más fuerte no es el que crece más rápido, sino el que echa raíces profundas. Así también, las finanzas más sólidas son las que se construyen desde la base del pensamiento y la disciplina. El tercer principio es ver la realidad desde varios ángulos. No hay pensamiento correcto si solo se ve una parte del problema. Los grandes inversionistas analizan un escenario desde la psicología, la economía, la historia y la estadística. Comprenden que todo fenómeno financiero es multifactorial y que pensar bien es pensar desde la totalidad. El pensamiento estrecho conduce a decisiones ciegas, el pensamiento amplio revela opciones invisibles. Aprender a pensar correctamente es aprender a preguntar mejor. En lugar de ¿cómo puedo ganar más?, la mente lúcida pregunta ¿qué puedo entender mejor? La primera pregunta busca dinero, la segunda busca sabiduría. Y la sabiduría, tarde o temprano, siempre produce riqueza. El cuarto principio es reconocer los sesgos mentales. La mente humana está llena de trampas invisibles que distorsionan la realidad. El sesgo de confirmación nos hace buscar solo información que refuerce nuestras ideas. El sesgo de autoridad nos hace creer que alguien sabe más solo porque parece seguro. El sesgo de disponibilidad nos hace juzgar el riesgo según lo que recordamos, no según los datos. El sesgo de aversión a la pérdida nos hace temer más al error que desear el acierto. Pensar correctamente exige observar la mente con lupa. ¿Estoy viendo los hechos o estoy defendiendo mi ego? ¿Estoy decidiendo desde el miedo o desde el análisis? Solo quien puede responderse con honestidad logra decisiones limpias. El quinto principio es evitar las decisiones bajo estrés. La urgencia es enemiga de la sabiduría. Cuando la mente está en modo supervivencia, busca alivio, no resultados. Por eso, en momentos de presión, la mejor decisión es no decidir aún. Detenerse, respirar, observar. Esperar a que la emoción baje para que la razón vuelva a tener voz. El dinero premia la serenidad. Pensar correctamente también implica cuestionar la narrativa social. Vivimos en una cultura que glorifica el consumo, la inmediatez y la ostentación. Nos enseñan a comprar lo que no necesitamos para impresionar a quien no le importa. El pensamiento crítico te libera de esa hipnosis colectiva. Te permite distinguir entre valor y apariencia, entre deseo y necesidad. El verdadero lujo no es poseer más, sino decidir con conciencia. Una mente entrenada para pensar con claridad puede convertir cada error en un maestro. No busca evitar el dolor, sino aprender de él. No teme equivocarse, teme no reflexionar después de hacerlo. Cada pérdida, cada mala inversión, cada gasto impulsivo contiene una lección de oro. Pero solo el pensador atento puede extraerla. Pensar correctamente antes de actuar no te garantiza éxito inmediato, pero te garantiza crecimiento constante. Cada análisis te vuelve más lúcido. Cada pausa entre estímulo y respuesta fortalece tu autocontrol. Y ese autocontrol, con el tiempo, se transforma en prosperidad. Recuerda, los resultados financieros son un reflejo del nivel de pensamiento que los genera. Si tu vida económica no cambia, no es porque el mundo esté en tu contra, sino porque tus modelos mentales siguen siendo los mismos. Cuando cambias tu manera de pensar, cambias la forma en que tomas decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu destino financiero. El pensamiento correcto es una práctica diaria. No se aprende en un libro ni en un curso, se entrena en la vida real. En cada compra, en cada ahorro, en cada conversación contigo mismo. No se trata de pensar más, sino de pensar mejor. Menos ruido, más enfoque. Menos reacción, más observación. Menos deseo, más propósito. La mente es el filtro de la realidad. Si tu filtro está sucio de prejuicios, miedos o impulsos, verás el mundo distorsionado. Pero si lo limpias con reflexión, humildad y paciencia, verás oportunidades donde otros ven crisis. Verás abundancia donde otros solo ven límites.
Pensar correctamente antes de actuar es el primer modelo mental de riqueza. Y quizás el más poderoso. Porque toda fortuna comienza en una mente que sabe detenerse, observar y elegir con claridad. El pensamiento claro es el cimiento invisible de toda prosperidad visible. Capítulo 2. Los modelos mentales del éxito. Cada mente que ha construido riqueza ha operado bajo una estructura invisible, un conjunto de modelos mentales que le permiten comprender el mundo de manera más profunda y actuar con precisión donde otros improvisan. Los modelos mentales son como lentes a través de los cuales interpretas la realidad. Si tus lentes están sucios o rotos, tus decisiones lo estarán también. Pero si están claros, cada paso se vuelve más certero, cada riesgo más calculado, cada oportunidad más visible. Un modelo mental no es una fórmula mágica. Es una forma de pensar que resume años de experiencia, observación y aprendizaje. Los ricos no piensan diferente porque sean genios, sino porque piensan estructuradamente. No adivinan, no reaccionan, analizan. Y cuando deciden, lo hacen con un marco mental sólido, no con impulsos o modas pasajeras. En este capítulo conocerás los 5 modelos mentales más poderosos que utilizan las mentes más lúcidas y disciplinadas para tomar decisiones financieras inteligentes. No importa si tienes mucho o poco dinero, lo que determina tu futuro económico no es el tamaño de tu cuenta, sino el tamaño de tu pensamiento. 1. Pensamiento de primer y segundo orden. La mayoría de las personas se queda en el pensamiento de primer orden. ¿Qué pasa si hago esto? Pero las mentes más sabias avanzan al pensamiento de segundo orden. ¿Qué pasará después de que haga esto? El primer orden busca resultados inmediatos, el segundo, consecuencias a largo plazo. Un ejemplo simple: alguien gasta dinero en algo que desea hoy sin pensar que eso limita su capacidad de invertir mañana. El pensamiento de segundo orden no prohíbe disfrutar, pero siempre evalúa el impacto futuro de cada decisión presente. El éxito financiero es, en esencia, una cadena de consecuencias bien elegidas. Cada vez que estés por tomar una decisión, pregúntate: ¿qué beneficios obtendré hoy? ¿Qué consecuencias enfrentaré mañana? ¿Este paso me acerca o me aleja de la libertad financiera? Pensar en segundo orden no solo mejora tus finanzas, mejora tu vida entera. 2. El círculo de competencia. El segundo modelo mental es entender que sabes y que no sabes. Los grandes pensadores nunca se aventuran fuera de su círculo de competencia sin estudiar antes. No se sienten menos por no dominar algo. Al contrario, reconocen los límites de su conocimiento como un signo de inteligencia. Cada persona tiene un conjunto de áreas en las que posee comprensión real: su profesión, su industria, sus habilidades. Y fuera de ese círculo, la probabilidad de cometer errores aumenta exponencialmente. El problema de muchos inversionistas y emprendedores es que actúan como si supieran más de lo que realmente saben. Pero la sabiduría no está en saber de todo, sino en mantenerse fiel a lo que se comprende con profundidad. Por eso, una mente rica no busca diversificar sin sentido, sino expandir su conocimiento con propósito. Cada vez que aprendes algo nuevo, amplías tu círculo de competencia. Cada vez que finges saber, lo reduces. 3. El margen de seguridad. En la construcción de la riqueza, el error más común es la sobreconfianza. La gente subestima los riesgos, exagera sus capacidades y olvida que la vida es incierta. El modelo mental del margen de seguridad enseña que siempre debes dejar espacio para el error. Los arquitectos lo saben: ningún puente se diseña para soportar solo el peso promedio, sino mucho más. Los ingenieros financieros deberían hacer lo mismo: no gastar cada dólar, no invertir cada centavo, no depender de un solo ingreso. El margen de seguridad es lo que te permite resistir las tormentas que inevitablemente llegarán. Tener margen no es ser pesimista, es ser realista. Es aceptar que el futuro no se puede predecir, pero sí se puede resistir con preparación. Las mentes sabias no buscan tener razón todo el tiempo, buscan sobrevivir el tiempo suficiente para aprender. 4. El efecto red. En el mundo moderno, ningún éxito ocurre en aislamiento. Las ideas,
Las relaciones y las oportunidades se multiplican cuando te conectas con otras mentes que piensan en crecimiento. El modelo mental del efecto red enseña que cada conexión es un multiplicador de valor. No se trata solo de tener contactos, sino de construir relaciones significativas basadas en confianza y propósito. Una mente solitaria puede ser brillante, pero una mente conectada es invencible. El conocimiento colectivo amplifica las ideas individuales, y la cooperación acelera el progreso. Cuando compartes lo que sabes, creas una red invisible de reciprocidad. Y esa red, tarde o temprano, te devuelve valor en formas que nunca imaginaste. Los grandes creadores de riqueza no compiten por dominar, colaboran para expandir. 5. Inversión en conocimiento. El último modelo mental es el cimiento de todos los anteriores: invertir en aprender más rápido que los demás. La educación no termina con la escuela, empieza cuando eliges crecer por cuenta propia. Cada libro, cada curso, cada mentor, cada experiencia vivida se convierte en capital intelectual, y el capital intelectual genera rendimientos compuestos. El conocimiento, como el dinero, se acumula. Pero a diferencia del dinero, no se puede perder por completo. Cada lección, incluso las dolorosas, te hace más sabio, más rápido, más lúcido. Invertir en conocimiento no siempre da resultados inmediatos, pero siempre da frutos duraderos. Mientras otros gastan para aparentar, tú inviertes para comprender. Y esa comprensión, con el tiempo, te hace libre. Los modelos mentales del éxito no son secretos de millonarios, son formas de pensar universales. Cualquiera puede adoptarlas si está dispuesto a practicar la observación, la disciplina y la paciencia. Cada uno de estos modelos actúa como una brújula mental. El pensamiento de segundo orden te muestra el futuro. El círculo de competencia te enseña tus límites. El margen de seguridad te protege del error. El efecto red te conecta con el crecimiento. Y la inversión en conocimiento mantiene viva tu expansión. No necesitas dominar todos a la vez. Empieza por uno. Elige uno solo y aplícalo a tu vida diaria. Hazlo parte de tu forma de pensar hasta que se vuelva automático. La repetición consciente transforma la sabiduría en reflejo. El éxito no es cuestión de suerte, sino de estructura mental. Y estos modelos son los cimientos sobre los cuales se levanta toda mentalidad financiera sólida. Porque al final, la riqueza no es más que el reflejo visible de una mente bien organizada. Y cuando piensas con estructura, cada decisión, cada paso y cada día trabajan silenciosamente a tu favor. Capítulo 3. Evitar la estupidez es más rentable que buscar la genialidad. En la búsqueda de la riqueza, la mayoría de las personas persigue la genialidad, la gran idea, el golpe de suerte, el negocio que lo cambie todo. Pero la mente verdaderamente sabia sabe algo mucho más simple y poderoso: es más fácil evitar la estupidez que alcanzar la genialidad. El error común es creer que el éxito depende de hacer cosas extraordinarias. En realidad, depende de no hacer las cosas destructivas. Mientras algunos buscan la estrategia más avanzada para ganar más, los verdaderos constructores de riqueza se concentran en eliminar los errores que los hacen perder. En los mercados financieros, en los negocios y en la vida misma, los fracasos no suelen venir de decisiones complejas, sino de errores simples: falta de disciplina, exceso de confianza, codicia o ignorancia. Por eso, quien aprende a evitar lo obvio ya está por delante del 90% de la gente. 1. El principio de la inversión inversa. Pensar al revés es uno de los métodos más útiles que existen. Cuando no sepas cómo ganar, piensa en cómo podrías perder y luego deja de hacerlo. Si no sabes cómo tener éxito, pregúntate: ¿qué haría alguien que quiere fracasar? Las respuestas te darán una claridad brutal. Fracasa quien gasta sin propósito, quien copia sin comprender, quien confunde suerte con habilidad, quien cambia de estrategia cada semana. Evita eso, y el éxito será una consecuencia natural. El pensamiento inverso te obliga a mirar tus decisiones desde la perspectiva del error. No es pesimismo, es prudencia. La sabiduría no consiste en saber qué hacer,
sino en reconocer que no hacer jamás. 2. La trampa de la sobreconfianza. El ego es el enemigo más costoso del inversionista y del emprendedor. Te hace creer que sabes más de lo que realmente sabes, que puedes predecir el futuro o que eres diferente a los demás. Y la historia demuestra que cada vez que alguien dice «esto nunca me pasará a mí», el universo sonríe. La sobreconfianza crea ceguera selectiva. Ves lo que quieres ver, ignoras lo que te contradice, y actúas como si tus emociones fueran evidencia. El sabio hace lo contrario. Duda de sí mismo con respeto, revisa sus conclusiones, busca errores antes de actuar. Las grandes pérdidas rara vez ocurren por falta de oportunidades, ocurren por exceso de confianza sin preparación. 3. No confundir movimiento con progreso. Una de las formas más sutiles de estupidez moderna es la hiperactividad sin dirección. Las personas se sienten ocupadas, pero no avanzan. Revisan gráficos, abren negocios, cambian de planes, pero todo eso sin una estrategia clara. La mente inteligente sabe que la acción sin reflexión es ruido, y que el progreso verdadero se mide por decisiones que construyen, no por actividad que entretiene. Evitar la estupidez implica también evitar el exceso. No necesitas hacer más cosas, sino hacer menos cosas con más sentido. Eliminar lo irrelevante es tan importante como elegir lo correcto. 4. Evita los entornos que premian el impulso. Nadie puede pensar con claridad si vive rodeado de estímulos que alimentan la urgencia. Noticias, redes sociales, gurús de resultados inmediatos, todos ellos entrenan la mente para reaccionar, no para razonar. Una persona que quiere construir riqueza debe proteger su atención como si fuera oro. Porque lo es. Cada minuto que pasas reaccionando al ruido del mundo, pierdes la oportunidad de crear tu propio pensamiento. Evitar la estupidez también es evitar los ambientes que la promueven. Rodéate de calma, de silencio, de personas que piensen, no que presuman. La lucidez necesita espacio. 5. No ignores las señales pequeñas. Las grandes caídas siempre comienzan con pequeñas grietas. Un gasto que justificas, una deuda que ignoras, una emoción que minimizas. La mente lúcida observa esos detalles con respeto, porque sabe que la negligencia cotidiana se convierte en catástrofe con el tiempo. Las decisiones estúpidas suelen disfrazarse de insignificantes. Pero el costo acumulado de la inconsciencia es altísimo. Evitar la estupidez requiere humildad para admitir, esto puede parecer poco, pero si no lo detengo, crecerá. El éxito, en cambio, suele ser el resultado de 1000 correcciones pequeñas hechas a tiempo. 6. Aprende de los errores ajenos. Una mente sabia no necesita tropezar con cada piedra. Observa, analiza y aprende de los errores de otros. Estudiar fracasos ajenos es una de las formas más rápidas de elevar tu nivel de conciencia. Quien analiza las malas decisiones de otros evita repetirlas. Y quien solo busca historias de éxito termina idealizando lo que no entiende. Por eso, el conocimiento real no solo se obtiene de los triunfos, sino también de las caídas. Cada error ajeno es una lección gratuita. Cada fracaso observado es una oportunidad de evitar un dolor innecesario. 7. Mantén una reserva emocional. La estupidez no nace del desconocimiento, sino de las emociones desbordadas. La ira, el miedo y la euforia son los 3 jinetes del desastre financiero. Cuando gobiernan tus decisiones, la lógica desaparece. Por eso, además del margen de seguridad económico, necesitas un margen emocional. Ese espacio mental que te permite decir, no tengo que decidir hoy, o no necesito demostrar nada. Esa pausa es tu escudo. Te protege del error que comete quien actúa para impresionar o para aliviar una incomodidad momentánea. El sabio no es frío ni indiferente, simplemente no se permite ser esclavo de sus emociones. 8. Evitar el autoengaño. La forma más peligrosa de estupidez es creer que piensas racionalmente cuando en realidad estás justificando tus impulsos. La mente humana tiene una habilidad prodigiosa para inventar excusas que suenan lógicas pero no lo son. Me lo merezco, solo esta vez, ya mañana lo arreglo,
frases pequeñas que inician grandes ruinas. La disciplina mental consiste en someter tus pensamientos al juicio de la verdad. Preguntarte, ¿esto es real o es solo lo que quiero creer? Esa pregunta, repetida con honestidad, te ahorra años de errores. 9. La regla de oro del pensamiento financiero. En toda decisión económica hay dos caminos, el que te hace sentir bien ahora y el que te hará sentir en paz después. Evitar la estupidez es elegir la paz sobre la emoción, porque lo que emociona momentáneamente suele empobrecer permanentemente. El pensamiento claro prefiere la incomodidad de la espera a la miseria del arrepentimiento. Y esa elección, repetida cientos de veces, se convierte en fortuna. 10. Lo invisible del éxito. Los errores evitados rara vez se celebran, porque no dejan huella visible. Nadie aplaude una crisis que no ocurrió, una deuda que no se contrajo, un impulso que no se siguió. Pero ahí vive la verdadera inteligencia, en lo que no se hace, en lo que se elige no repetir, en lo que se decide no arruinar. Cada vez que evitas una acción estúpida, fortaleces tu futuro. Cada vez que eliges la razón sobre el impulso, creas riqueza mental, y toda riqueza mental acaba manifestándose en resultados tangibles. La genialidad es admirada, pero la sensatez, aunque silenciosa, es la que sostiene imperios enteros. Evitar la estupidez no es un camino aburrido, es un camino sabio. Porque el dinero que no pierdes, la energía que no malgastas y la paz que no sacrificas, se convierten en tu ventaja más poderosa. Si este mensaje está resonando contigo, si estás comprendiendo que la verdadera inteligencia financiera no consiste en hacer más, sino en pensar mejor, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete y acompáñanos en este viaje donde aprenderás a construir riqueza desde la claridad, no desde la prisa. Cada capítulo es una herramienta mental, una pieza más para edificar tu libertad financiera paso a paso. Porque la sabiduría que no se aplica, se olvida, pero la que practicas, transforma tu vida. Capítulo 4. El poder de lo simple. En un mundo que glorifica lo complejo, lo sofisticado y lo rápido, la simplicidad se ha vuelto una forma de genialidad. Las personas creen que entre más complicada sea una estrategia, más inteligente debe ser. Pero en realidad, la riqueza pertenece a quienes dominan lo simple. La mente humana tiene una tendencia natural a complicar las cosas. Quiere sentir que está haciendo algo importante, que sus decisiones son únicas, que su conocimiento la diferencia del resto. Sin embargo, los grandes constructores de fortuna entienden una verdad profunda: la simplicidad no es falta de profundidad, sino resultado de una comprensión total. Lo simple no significa ingenuo. Significa depurado. Significa haber eliminado lo innecesario hasta quedarte solo con lo esencial. Y lo esencial, en las finanzas, es sorprendentemente pequeño: gastar menos de lo que ganas, invertir lo que ahorras, evitar deudas inútiles y mantener la calma. Esa ecuación, tan básica y antigua, ha sido la base silenciosa de casi todas las grandes fortunas del mundo. 1. Lo simple es sostenible. Lo que se sostiene a largo plazo es aquello que no depende de la motivación, sino del hábito. Las estrategias simples se vuelven parte de tu vida sin esfuerzo. Las complejas requieren energía constante, atención, tiempo y emoción, y por eso se abandonan. Un presupuesto claro, una inversión automatizada, un sistema de ahorro definido. Esas pequeñas estructuras generan resultados enormes cuando se mantienen con disciplina. En cambio, quien cambia de método cada mes vive en un ciclo de agotamiento y frustración. La simplicidad es poder porque libera energía mental. Y la energía mental, liberada del exceso, se convierte en enfoque, y el enfoque produce progreso. 2. Lo simple permite claridad. Cada decisión financiera implica variables: ingresos, gastos, riesgo, tiempo. Mientras más factores agregas, más ruido mental creas. La claridad nace cuando eliminas lo innecesario y observas lo que realmente importa. Por ejemplo, muchas personas se paralizan frente a inversiones porque buscan la mejor opción. El pensador simple, en cambio, entiende que la mejor opción es la que puede mantener a largo plazo sin perder la paz. No se obsesiona con la perfección,
se concentra en la coherencia. La simplicidad también evita la trampa del exceso de información. En la era digital, el problema no es no saber, sino saber demasiado. El sabio selecciona sus fuentes, filtra el ruido y vuelve su pensamiento ligero, limpio, funcional. 3. Lo simple elimina el ego. El ego ama lo complicado. Le gusta creer que las soluciones simples son para los demás, no para él. Pero el dinero no premia la arrogancia, premia la coherencia. Y quien se aferra a la complejidad termina esclavo de sus propias ideas. Los grandes inversores y pensadores financieros practican la humildad intelectual. Si algo funciona, lo repiten. Si deja de funcionar, lo corrigen. No necesitan adornos, solo resultados. La mente simple no se distrae queriendo impresionar. Quiere entender, aplicar y avanzar. El ego busca brillar, la sabiduría busca permanecer. 4. La simplicidad como estrategia mental. La simplicidad no se aplica solo a las finanzas, sino al modo de pensar. Una mente saturada de pensamientos, preocupaciones y deseos no puede decidir con precisión. El pensamiento simple es ordenado, no limitado. Sabe distinguir lo esencial de lo accesorio, lo urgente de lo importante, lo inmediato de lo trascendente. Cada día, hazte esta pregunta: ¿qué cosas complicadas podría simplificar hoy? Quizás sea una deuda, un proyecto, una relación o incluso una idea. La simplificación libera, y lo que libera, produce claridad. 5. Las grandes decisiones se vuelven simples cuando entiendes los principios. Las personas que dominan los principios no necesitan seguir reglas complicadas. Cuando comprendes cómo funciona la energía del dinero, cómo se comporta el mercado o cómo reacciona la mente humana, puedes tomar decisiones rápidas, efectivas y simples. Los principiantes confían en tácticas, los sabios confían en principios. El principiante quiere saber qué hacer, el sabio sabe por qué lo hace. Y esa diferencia mental es lo que separa la riqueza sostenible del éxito temporal. La simplicidad no es un método, es un estado mental. Una mente saturada busca atajos. Una mente simple construye caminos sólidos. 6. La belleza de repetir lo que funciona. La gente subestima la repetición. Quiere novedad, no consistencia. Pero la prosperidad no nace de nuevas ideas cada semana, sino de buenas ideas ejecutadas todos los días. El principio es sencillo. Encuentra algo que funcione y repítelo hasta que deje de hacerlo. El ahorro, la inversión disciplinada, la educación continua, la revisión periódica de tus gastos, todos son actos simples, casi aburridos, pero profundamente poderosos. La mente simple no busca emoción, busca resultados. Y en esa serenidad, el dinero crece. 7. Lo simple crea libertad. La complejidad ata. Cada compromiso innecesario, cada gasto excesivo, cada proyecto sin sentido, te roba libertad. Pero cuando simplificas, recuperas poder. Tienes más tiempo, más energía, más claridad y más control. La libertad financiera no llega cuando ganas mucho, sino cuando reduces la fricción mental. Cuando tus decisiones son claras, tus objetivos realistas y tus métodos sostenibles. Lo simple te libera porque convierte la vida en algo manejable, predecible y estable. 8. La sabiduría detrás de lo obvio. Las verdades más grandes casi siempre son obvias. La gente las ignora precisamente porque parecen demasiado simples. Gasta menos de lo que ganas. Evita lo que no entiendes. Compra cuando todos venden. Sé paciente. Estas frases han sobrevivido siglos porque contienen leyes universales. Pero la mente impaciente busca algo más exótico, más emocionante, más nuevo. Y así, se aleja de lo que funciona para perseguir lo que entretiene. El sabio no necesita novedades. Le basta con dominar lo que siempre ha funcionado, una y otra vez, con excelencia. 9. Lo simple conecta con la paz. Al final, lo simple no solo enriquece tu economía, también enriquece tu alma. Te permite vivir con menos ruido, menos comparación, menos ansiedad. Una vida simple no es una vida pobre.
Es una vida rica en claridad, en propósito y en tranquilidad. Porque la verdadera riqueza no está en acumular más cosas, sino en necesitar menos para sentirse pleno. Y ese es el secreto que muchos buscan fuera, cuando en realidad se construye dentro. El poder de lo simple no se mide en teoría, sino en práctica. Cada paso hacia la simplicidad te acerca a la libertad. Cada decisión sencilla, repetida con disciplina, te lleva a una vida más ordenada, más clara y más próspera. La grandeza de la mente rica no está en su complejidad, sino en su capacidad de simplificar el mundo sin perder profundidad. Y cuando logras eso, ya has entendido una de las verdades más poderosas del pensamiento financiero, que la riqueza, como la sabiduría, florece en la claridad, no en el caos. Capítulo 5. Pensamiento multidisciplinario. Una mente rica no se limita a un solo tipo de conocimiento. La verdadera inteligencia financiera nace de la capacidad de pensar desde múltiples perspectivas: la psicología, la historia, la biología, la filosofía, la economía y la vida misma. El pensamiento multidisciplinario es el arte de conectar ideas que, a primera vista, parecen no tener relación. Las personas promedio piensan dentro de un solo campo. Los sabios piensan como arquitectos, toman materiales de diferentes disciplinas y construyen estructuras mentales sólidas. No buscan respuestas rápidas, buscan modelos universales que expliquen el comportamiento humano, el riesgo, el valor y las decisiones. El mundo cambia constantemente. Quien solo entiende una dimensión del dinero, se vuelve obsoleto. Pero quien aprende a ver la realidad como un sistema interconectado, desarrolla la habilidad más valiosa que existe: pensar con amplitud y precisión al mismo tiempo. 1. La economía enseña causa y efecto. La economía no es solo números. Es el estudio de cómo las personas toman decisiones cuando hay recursos limitados. Entender economía es entender el comportamiento humano bajo presión. Cada elección tiene un costo de oportunidad. Si gastas aquí, no puedes invertir allá. Si decides hoy, renuncias a algo mañana. Ese pensamiento de compensación es esencial para construir riqueza, porque te obliga a pensar más allá del impulso. El pensador financiero multidisciplinario usa la economía no para volverse calculador, sino para tomar decisiones conscientes. Sabe que cada elección tiene un precio, y que la libertad financiera se conquista pagando el precio correcto, no el más fácil. 2. La psicología enseña humildad. La mente humana es un terreno lleno de trampas invisibles. Sesgos, miedos, emociones, expectativas, todos influyen más en tus decisiones financieras que las tasas de interés o los gráficos. Comprender la psicología te hace humilde. Te recuerda que no siempre piensas racionalmente, que tus emociones pueden sabotear tu lógica y que el enemigo más peligroso no está fuera, sino dentro. Una persona sin autoconocimiento puede ganar dinero, pero difícilmente lo conservará. Porque sin control emocional, toda ganancia es temporal. El pensamiento multidisciplinario te enseña a observarte mientras decides. A preguntarte, ¿estoy actuando desde la claridad o desde la emoción? Esa simple pregunta ha salvado fortunas y destruido ilusiones. 3. La biología enseña adaptación. La naturaleza premia a los que se adaptan, no a los más fuertes. Y en el mundo financiero ocurre lo mismo. Los mercados, las tendencias, las tecnologías cambian constantemente. El que se aferra a lo que funcionó ayer, pierde mañana. Pensar biológicamente es entender que la flexibilidad es una forma de inteligencia. No todo lo que muere es un fracaso, a veces es evolución. Los modelos mentales deben actualizarse como un organismo vivo, ajustarse al entorno, eliminar lo que ya no sirve y fortalecer lo que sí funciona. El dinero, como la vida, fluye hacia quienes se adaptan con rapidez pero sin perder coherencia. 4. La historia enseña perspectiva. Todo lo que hoy parece nuevo, ya ha ocurrido antes con distinto disfraz. Las burbujas, las crisis, las euforias y los colapsos financieros son tan antiguos como la ambición humana. Estudiar historia te vacuna contra la ingenuidad. Te enseña que la naturaleza humana no cambia, solo se repite. Y que quienes no aprenden de los patrones del pasado están condenados a vivirlos una y otra vez. Cada época tiene su ilusión. Antes fueron los tulipanes,
después las acciones tecnológicas, mañana será otra cosa. Pero el pensamiento multidisciplinario usa la historia para reconocer los ciclos y anticiparse a ellos. Porque entender el pasado es ver el futuro con los ojos abiertos. 5. La filosofía enseña propósito. La filosofía responde la pregunta que la economía no puede. ¿Para qué? ¿Para qué quieres dinero? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué buscas crecer? El pensamiento filosófico da sentido a tus decisiones financieras. Te ayuda a distinguir entre metas auténticas y deseos prestados. Sin propósito, el éxito se vuelve vacío. Con propósito, cada paso tiene dirección. Una mente sin filosofía puede ser rica en cifras pero pobre en significado. Por eso, los verdaderos sabios no solo piensan en acumular, piensan en trascender. La filosofía le da al dinero un alma. Y un dinero con alma se convierte en servicio, no en carga. 6. La física enseña principios universales. La física revela que todo en el universo obedece a leyes. Energía, movimiento, equilibrio. Lo mismo ocurre con el dinero. Cada acción financiera genera una reacción, cada causa produce un efecto. Nada ocurre por azar absoluto. El pensamiento físico aplicado a las finanzas te enseña a ver los flujos de energía. El dinero no desaparece, se transforma. Se mueve hacia donde hay valor, productividad, confianza y equilibrio. Así como en la naturaleza la entropía lleva al desorden si no hay energía aplicada, en las finanzas la negligencia lleva al caos si no hay conciencia activa. La riqueza requiere mantenimiento, y ese mantenimiento es mental. 7. La sociología enseña contexto. Ninguna decisión ocurre en el vacío. Tu comportamiento financiero está influido por tu entorno, familia, cultura, sociedad, amigos, medios. El pensamiento multidisciplinario te permite ver ese contexto y elegir conscientemente cuándo seguirlo y cuándo romperlo. Las personas repiten patrones financieros heredados. El que vio escasez, teme gastar. El que vio derroche, teme ahorrar. Pero cuando entiendes que tus decisiones nacen de un entorno y no de tu esencia, puedes cambiarlas. Pensar sociológicamente es reconocer que no eres solo individuo, sino también producto del sistema en el que creciste. Y solo cuando lo ves, puedes liberarte de él. 8. La interconexión de todo. El pensamiento multidisciplinario culmina en una idea poderosa: todo está conectado. Tus emociones afectan tu economía. Tu entorno moldea tus decisiones. Tu salud influye en tu productividad. Tu propósito guía tu comportamiento. Nada opera de forma aislada. Por eso, la mente del inversionista inteligente no busca dominar un área, busca comprender cómo todas se relacionan. Esa visión integral le permite moverse con equilibrio, sin extremos, sin ilusiones. Sabe que una decisión financiera es también una decisión emocional, psicológica y espiritual. 9. La sabiduría como sistema operativo. Cuando integras diferentes disciplinas, tu mente se vuelve un sistema operativo más completo. No te dejas llevar solo por números, ni solo por emociones. Piensas en capas, como si cada tema aportara una pieza del rompecabezas. El pensamiento multidisciplinario te vuelve más estable, más empático y más racional. Te permite encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Y sobre todo, te da una comprensión más humana del dinero, ya no como fin, sino como reflejo de tu nivel de conciencia. El poder de una mente multidisciplinaria no está en saber de todo, sino en saber conectar lo que sabe. Cada idea de otra área amplía tu visión, refina tu criterio y fortalece tu intuición. Y cuando esas piezas se integran, la claridad se convierte en sabiduría. Porque al final, los verdaderos inversionistas del alma y del dinero saben lo mismo. La riqueza no se construye con información, sino con comprensión profunda del mundo y de uno mismo. Capítulo 6. La disciplina del largo plazo. El tiempo es el juez más sabio de la riqueza. Todo lo que se construye sin él se desvanece. Y todo lo que se cultiva con paciencia, tarde o temprano, florece. La disciplina del largo plazo es el principio que separa a quienes obtienen resultados pasajeros de quienes alcanzan la libertad financiera real. No se trata solo de persistir, sino de pensar y actuar en horizontes amplios,
donde el propósito pesa más que la recompensa inmediata. El ser humano moderno vive atrapado en la urgencia. Quiere resultados en días, no en años. Y en ese deseo de inmediatez, sacrifica lo más valioso que tiene, el crecimiento compuesto. Porque la magia del tiempo no está en los días que pasan, sino en las acciones que repites mientras pasan. 1. El tiempo como multiplicador silencioso. El largo plazo convierte lo pequeño en grande, lo ordinario en extraordinario. Una inversión modesta, un hábito constante o una decisión coherente pueden parecer insignificantes hoy, pero con el paso de los años se transforman en fortaleza. Las personas subestiman lo que pueden lograr en una década y sobreestiman lo que pueden lograr en un mes. Pero la mente disciplinada entiende que el éxito real es una acumulación de pequeños aciertos sostenidos. Nada grande surge de la prisa, todo lo valioso requiere madurez. El tiempo no recompensa al más inteligente, sino al más constante. Y la constancia solo nace de una mente que confía en su proceso. 2. La paciencia como ventaja competitiva. En los mercados, la impaciencia es la emoción más costosa. Quien no puede esperar, paga el precio del apuro. Quien sabe esperar, cobra intereses por su serenidad. La paciencia no es pasividad, es confianza en la dirección. Es la capacidad de seguir haciendo lo correcto, incluso cuando los resultados aún no se ven. El sabio no mide su avance por lo que obtiene, sino por lo que se convierte mientras espera. La paciencia es rara porque el mundo la ridiculiza. Nos enseñan a admirar la velocidad, no la profundidad. Pero lo que se construye rápido, se rompe igual de rápido. Solo lo que madura lentamente tiene raíces que resisten el tiempo. 3. El interés compuesto de la mente. Así como el dinero crece al reinvertir sus ganancias, el conocimiento crece cuando reinviertes tus aprendizajes. Cada lectura, cada error, cada experiencia es una semilla mental que puede multiplicarse si la vuelves a reflexionar, aplicar y mejorar. El interés compuesto no solo pertenece al dinero, también pertenece a la sabiduría. Una mente disciplinada no busca acumular información, sino integrar la que ya tiene hasta convertirla en intuición. Cada año que pasas mejorando tu pensamiento, tus decisiones se vuelven más certeras. Y cuando tu mente se expande, tus resultados la siguen. El largo plazo es el escenario donde la inteligencia financiera muestra su verdadero poder. Porque mientras otros abandonan, tú continúas. Y en el momento en que el resto se rinde, tú apenas estás despegando. 4. La trampa del resultado inmediato. El enemigo del largo plazo es la comparación. Miras a quienes parecen avanzar más rápido y crees que vas tarde. Pero lo que no ves son las raíces invisibles que estás construyendo. Cada persona tiene su propio reloj. El éxito ajeno no tiene por qué marcar tu ritmo. La disciplina del largo plazo consiste en mantener el rumbo incluso cuando el entorno no lo valida. El dinero, la salud, la paz mental y el éxito emocional siguen la misma ley, no responden a la prisa, sino a la constancia. Quien busca resultados inmediatos acaba cansado. Quien busca crecimiento sostenido termina libre. 5. La repetición como forma de maestría. Los grandes resultados nacen de hacer lo mismo, mejor, durante mucho tiempo. Pero vivimos en una cultura que desprecia la repetición. Queremos variedad, emoción, novedad. Sin embargo, la maestría consiste en repetir con conciencia, no en cambiar sin dirección. Cada repetición pulida se convierte en perfección silenciosa. Y cuando la repetición se vuelve hábito, la disciplina se vuelve carácter. Las mentes que alcanzan la grandeza no buscan emoción, buscan evolución. Y la evolución es el arte de mejorar lo mismo una y otra vez hasta hacerlo excepcional. 6. La visión a 10 años. Cuando piensas a largo plazo, cambias tu manera de decidir. Ya no te interesa lo que brilla hoy, sino lo que permanece mañana. El pensador disciplinado vive con una visión extendida. ¿Cómo quiero que sea mi vida dentro de 10 años? ¿Qué decisiones de hoy están construyendo esa realidad? Esa pregunta transforma la ansiedad en estrategia. Porque el futuro no es un destino,
es el resultado de miles de pequeñas elecciones diarias. Quien piensa a largo plazo no busca emoción, busca consistencia emocional y financiera. Y esa consistencia se vuelve su mayor ventaja competitiva en un mundo adicto a la prisa. 7. El largo plazo como prueba de carácter. Esperar sin rendirse es una forma de fe. Cada día que actúas sin ver resultados visibles, estás construyendo una fortaleza interior que ningún mercado ni circunstancia puede arrebatarte. El largo plazo no solo prueba tus finanzas, prueba tu madurez. Te enseña a confiar en el proceso, a resistir la duda y a mantenerte fiel a tus principios incluso cuando nadie aplaude. La disciplina no se mide en los días que te sientes motivado, sino en los días que te levantas sin ganas y aún así cumples. Esa constancia silenciosa es la que cambia destinos. 8. El poder del ritmo lento. El ritmo lento no es ineficiencia, es profundidad. Te permite observar, corregir, aprender y crecer sin romperte. Las mentes que avanzan lento pero firme dominan el arte de la estabilidad, y la estabilidad es la base de toda prosperidad. Piensa en el bambú, pasa años creciendo bajo tierra antes de asomar al sol. Pero cuando brota, crece más rápido que cualquier otra planta. Así funciona la vida financiera. Los primeros años son de raíces invisibles, los siguientes, de expansión visible. Confía en tu proceso, aunque nadie más lo entienda. El tiempo recompensa al que persevera en silencio. 9. El verdadero lujo del largo plazo. La sociedad vende la urgencia como éxito. Pero el verdadero lujo es no tener prisa. Poder decidir con calma, actuar sin presión y construir sin miedo. La disciplina del largo plazo no solo crea dinero, crea libertad. Y la libertad es el mayor dividendo de una mente paciente. El largo plazo no es una estrategia, es una filosofía de vida. Significa vivir con dirección, actuar con coherencia y dejar que el tiempo sea tu mejor socio. La disciplina del largo plazo no se mide en lo que ganas, sino en lo que mantienes. No se trata de correr, sino de seguir avanzando cuando todos se detienen. Y cuando dominas esa constancia, descubres la verdad que pocos entienden. Que el éxito no se alcanza, se cultiva. Tu mente, el activo más rentable del mundo. El dinero puede perderse, el mercado puede caer, las oportunidades pueden desaparecer. Pero lo que nadie puede quitarte es la mente que aprendió a pensar con claridad. A lo largo de este viaje, has descubierto que la riqueza no empieza en la cuenta bancaria, sino en la forma en que percibes, analizas y decides. Tu mente es el filtro que traduce la realidad, lo que eliges ver se convierte en lo que eliges vivir. Y si ese filtro está entrenado, la vida entera cambia de color. La mayoría busca multiplicar su dinero. Pocos buscan multiplicar su inteligencia financiera. Pero los que lo hacen descubren el secreto. El dinero siempre sigue al pensamiento correcto. Una mente entrenada es una fábrica de oportunidades. Sabe cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo detenerse. No se deja dominar por la emoción ni por la urgencia. Construye en silencio, con lógica, paciencia y propósito. 1. La mente como motor de riqueza. No hay inversión más poderosa que la que haces en tu propio pensamiento. Una mente bien estructurada convierte los obstáculos en estrategias y los errores en maestros. No depende de la suerte, porque sabe generar sus propias condiciones. Si entrenas tu mente para pensar con claridad, tu vida financiera nunca será igual. Podrás perder dinero y recuperarlo, pero si pierdes la capacidad de pensar correctamente, lo perderás todo. Por eso, los sabios no acumulan dinero primero, acumulan sabiduría. Y esa sabiduría, una vez adquirida, se multiplica sin límite. 2. La mente como escudo. En tiempos de caos, el pensamiento claro es tu protección. Cuando el miedo domina a las masas, el analítico observa. Cuando el mercado se infla, el sabio se retira. Y cuando la desesperación llega, el disciplinado mantiene la calma. No se trata de frialdad, sino de visión. Saber que los ciclos cambian, que el tiempo recompensa al que no reacciona, y que toda crisis contiene una oportunidad para quien la observa con serenidad. El dinero se protege con cálculos, pero la riqueza se protege con pensamiento. 3. La mente como semilla.
Tu mente es tierra fértil. Cada pensamiento que siembras, crece. Si siembras duda, cosechas parálisis. Si siembras claridad, cosechas dirección. Si siembras disciplina, cosechas libertad. El error de muchos es cuidar el dinero y descuidar la mente. Pero el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si piensas con desorden, el dinero amplificará el caos. Si piensas con estructura, amplificará la abundancia. Por eso, antes de buscar resultados externos, cultiva tu mundo interno. Porque el exterior siempre refleja lo que ocurre dentro. 4. La mente como inversión infinita. El conocimiento, una vez adquirido, nunca deja de rendir. Puede pasar el tiempo, cambiar la tecnología, transformarse el mundo. Pero la mente que sabe pensar siempre sabrá adaptarse. El pensamiento estructurado, disciplinado y multidimensional es la herramienta más poderosa que un ser humano puede poseer. Te permite sobrevivir a cualquier crisis, reinventarte en cualquier etapa y prosperar en cualquier entorno. Esa es la diferencia entre quienes dependen del mundo y quienes dominan su destino. 5. El verdadero legado. El dinero puede heredarse. La sabiduría solo puede compartirse. Y el mejor legado que puedes dejar no son bienes, sino una forma de pensar que libere a quienes amas de la ignorancia y la dependencia. Cuando una mente despierta, inspira a otras. Cuando una persona aprende a pensar con claridad, eleva a su entorno. Y así, el conocimiento se convierte en la herencia más valiosa de todas. La riqueza verdadera no consiste en tener más, sino en comprender más profundamente la vida. 6. El regreso a lo esencial. Después de todo lo aprendido, quizá la enseñanza más importante sea esta. La mente rica no busca complicar, sino comprender. No acumula por miedo, sino que crea desde el propósito. No reacciona al mundo, sino que elige cómo responderle. Y esa elección, la de pensar conscientemente, es la fuente de toda libertad. No hay fórmula secreta, ni método mágico, ni estrategia perfecta. Solo una práctica diaria, pensar mejor cada día que el anterior. Pensar con calma. Pensar con propósito. Pensar con perspectiva. Porque cuando dominas tu pensamiento, dominas tu destino. 7. Tu mente, tu activo eterno. Imagina tu mente como una cuenta invisible. Cada libro que lees, cada reflexión que haces, cada experiencia que procesas con madurez, son depósitos que aumentan su valor. No puedes ver los números crecer, pero están ahí, multiplicándose en silencio. El tiempo trabaja para ti cuando tu mente trabaja contigo. Y ese es el mayor secreto de la riqueza duradera. No es el dinero el que te hace libre, es la mente que aprendió a no depender de él. Tu mente es el activo más rentable del mundo. Cuídala, aliméntala, desafíala, y nunca la subestimes. Porque todo lo que construyas, tu negocio, tu vida, tus relaciones, tu paz, dependerá del tipo de pensamiento que la sostenga. La riqueza no es un destino, es una consecuencia. Y esa consecuencia empieza hoy, en el instante en que eliges pensar como los verdaderos constructores de abundancia. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti decidió cambiar. Porque comprendiste que la riqueza no es una meta, sino una consecuencia de una mente ordenada, enfocada y consciente. Si este audiolibro encendió en ti esa chispa de claridad, te invito a seguir cultivándola. Suscríbete y acompáñanos en esta comunidad donde entrenamos el pensamiento, fortalecemos la disciplina y despertamos la conciencia financiera desde el alma. Recuerda, no se trata de pensar como todos, sino de pensar mejor que ayer. Porque cada idea que transformas en acción, te acerca a tu libertad. Nos escuchamos en el próximo audiolibro, donde seguiremos construyendo juntos la mente que crea abundancia, antes que el dinero que la representa.